Una de las características de todos los grandes desarrollos en el mundo, especialmente a partir del tema del calentamiento global, de las densificaciones de las ciudades, es recuperar sus ciudades a través del río. Especialmente casos de Colombia, donde muchas de nuestras ciudades le han dado la espalda al río. Es por esto que los ríos se constituyen en esa columna vertebral que desde lo ecológico, desde los corredores de biodiversidad, desde la lúdica y la recreación se constituyen una puesta en marcha muy importante y como una plataforma para repensar ciudad desde el agua. Vemos la posibilidad desde el río hacer renovación urbana en sus costados, todo el tema de plusvalía, todo el tema que va a generar una nueva Medellín, las nuevas ecologías de paisaje, fue lo que más me impactó de las propuestas. Esa visión humanista de construir una Medellín a través del eje del agua, de conectar el norte con el sur, de conectar oriente, occidente, y de que al bajar a la escala pequeña, cómo esos cuerpos hidrológicos se pueden recuperar con ecotécnicas. Por otro lado, dentro de las propuestas, la oferta de recreación, de lúdica, que ofrecen todas ellas, y finalmente también el tema de movilidad, que yo no siempre lo veo desde la movilidad vehicular, sino la movilidad peatonal, el tema de las ciclorrutas, el gran potencial de, en algunos puntos, soterrar la movilidad vehicular, pero grandes espacios para la gente. La transformación del río de Medellín es la oportunidad que tiene la ciudad de integrar todos sus proyectos en un gran proyecto para la sociedad de Medellín. Y esta oportunidad la tiene porque este espacio del río se dejó abandonado durante mucho tiempo y nosotros los arquitectos siempre pensamos que los espacios más abandonados, los lugares más deteriorados son las grandes oportunidades para desarrollar los sueños del futuro. Y Medellín es una ciudad que tiene un proyecto de futuro y tiene además el espacio para realizarlo. Lo primero que tengo que decir es que me impactó mucho la calidad general de todas las propuestas. Aquí tenemos 57 propuestas de alta calidad, donde hay una gran intención de conocimientos, donde se demuestra que hay mucha creatividad, todas las propuestas son diferentes y al mismo tiempo tienen aspectos en común. Yo diría que uno de los aspectos en común es que toman en cuenta toda la ciudad. O sea, no hay ninguna propuesta fragmentada, no hay ninguna propuesta que sea por pedacitos, ni que pretenda coser la ciudad a través de retazos. Una visión global, y ustedes lo van a disfrutar cuando las vean las juntas, que hay visiones globales de la ciudad que son utópicas algunas, otras más realizables, pero siempre con una visión de totalidad. Eso es muy importante. Lo otro es que todas cosen la ciudad, todas intentan coser la ciudad en las dos direcciones. En el sentido norte-sur, por supuesto, el recorrido del río hacia el norte, tan deteriorado a través de vías de comunicación y del mismo cauce del río. Lo más interesante a mí me parecen las conexiones del oriente y el occidente de la ciudad. Esta es una ciudad que está dividida en dos. Y lamentablemente no se ven las caras, o sea, tienen un espejo de por medio, pero no se dan la espalda. Las personas del norte, del oriente y del occidente de Medellín se van a reencontrar. Lo que se va a lograr con este proyecto es la reunificación de una ciudad fragmentada y se van a dar la cara en el río y se van a encontrar, y ese va a ser el gran encuentro de esta sociedad en el futuro. Medellín's like a lot of cities in the world. It was settled around a river, and then as time went on, the river got obscured from the development by virtue of a lot of the artifacts of modernization like roads and railways and so on, and industry and seeking better locations near water and things of this sort. Now those days are over and we need to recover the river and its environment and make it central again as a symbol in the city. And this is true in Medellin because basically the river's been dominated entirely by a transport network and by a lot of adjacent uses which are industrial, which are no longer viable. And so to recover the river seems like a perfectly reasonable thing to do. In part, yes, and in considerable part, because it's going to go through areas which are central to the function of the city, like the CBD and so forth. And it's also one of the few opportunities once you get into the, shall we say, the poorer neighbourhoods of the north,
where are opportunities for development of the river that provide a higher degree of natural amenity for those communities, which is very important. Well, I think of the schemes that we've premiated to go into the second round, they have a lot of similarities. For the most part, they deal reasonably well with the mobility issue, which is a very serious one here, both in terms of the longitudinal direction of the river as well as moving from the east to the west and so on. They also make, among themselves, innovative proposals about how to use the river, so it's not simply a channel anymore, but it's something that can have amenity and value for the citizens. The variation there is probably greater among those projects than it is on the side of the mobility. But they all offer a way of imagining the city in this sort of central spine condition that's fairly powerful. Creo que este proyecto tiene que movilizar a toda la sociedad, pero con hechos concretos que le cambien la vida en el día a día. Y es la responsabilidad de este gobierno no solo traernos para premiar papel, sino empezar inmediatamente a concientizar la valorización de este patrimonio oculto. No puede haber un proyecto para la renovación del Parque Río de Medellín. Son muchos proyectos. Tenemos intervenciones a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. El urbanismo contemporáneo cree en las reacciones en cadena. Es decir, que a partir de empezar las primeras intervenciones el año que viene, de pronto el mercado nos va a sorprender, la población nos va a sorprender, porque de ninguna manera estamos trabajando para un papa, estamos trabajando para un emperador, estamos trabajando para... No es Napoleón vuestro intendente. Es decir, que si buscamos la ciudad para la vida, iniciar este proceso de rementalizar a la población, al mercado, a los niños y a los niños de este patrimonio oculto, nos va a dar muchas sorpresas. Van a empezar a haber proyectos de participación popular, van a haber iniciativas público-privadas y una suma de sorpresas que van a surgir en el efecto dominó que surge de este tipo de iniciativas. Una de las cosas que nos unió es decirle no a esa arquitectura sin lugar, sin identidad, que podría estar en cualquier lado. Y lo que más nos costó fue buscar claras estrategias con visión de futuro, utopías realistas que tuvieran la sensibilidad con vuestro medio ambiente, con vuestra cultura y trajeran un valor agregado. Buscamos mucho y las encontramos. Bueno, el río, hay una cuestión, digamos, de orden geográfico fundamental. El río Medellín está en el corazón de la ciudad. Bueno, Medellín, como otras muchísimas ciudades, pues ha conquistado, o sea, ha ocupado los bordes del río con las instalaciones urbanas de movilidad y con las industrias que pues, se colocaron en sus márgenes porque necesitaban el agua pues, para funcionar. Los proyectos que están relacionados con el espacio público y que, digamos, aciertan, porque ese es el asunto en el que precisamente hay que resolver, se convierten se multiplican completamente en los años siguientes con otros muchos proyectos que van surgiendo a su alrededor y que de alguna manera como una especie de espuma, digamos, va ocupando partes importantes de la ciudad. Yo estoy completamente convencido de que este proyecto va a tener una importancia enorme para la ciudad, no solo de los alrededores del río, sino en otros muchos lugares, y yo creo además que efectivamente es el proyecto que tiene que desarrollar la ciudad de Medellín. Bueno, me ha impactado mucho la gran cantidad de trabajo. O sea, me ha parecido increíble, es decir, hay de las 57 proyectos que se han entregado, pues no sé, hay 50 o 45 que tienen un desarrollo muy grande, es decir, que los arquitectos que han participado en el concurso se lo han tomado muy en serio, es decir, que para ellos era un proyecto importante.
y eso me ha impresionado mucho. Y luego también me ha impresionado que con lo difícil que es entender el proyecto, porque creo que no era un asunto fácil, también una gran cantidad de ellos, unos mejor, otros peor, han sido capaces de proponer cosas que tienen verdaderamente mucho interés. ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, los cuatro seleccionados tienen algunas cuestiones en común, porque básicamente nosotros los hemos seleccionado porque pensamos que tenían que resolver problemas que tienen que ver con el modo en el que se acuerdan las instalaciones de movilidad, las autopistas, con el espacio público. Ese es un asunto que tienen que resolver y los cuatro, de una manera o de otra, se afrontan ese problema. Y luego el otro asunto es, bueno, pues qué hacer con el río, es decir, cómo son los márgenes del río, si es que se puede naturalizar o no, en qué medidas se naturalizan, y los cuatro también pues, aportan algo en ese sentido. Hoy en el mundo son muchas las ciudades que están recuperando sus frentes de agua. La oportunidad que tenemos hoy como ciudad es capitalizar el río como atributo natural, como base natural fundamental de la ciudad, para que con base en el río y el sistema de cuenca que lo configuran las quebradas y las montañas vecinas de este bellísimo y estrecho valle, se convierta en un ámbito de integración urbana, de fomento de la calidad ambiental y de vida pública, y una oportunidad inmensa para integrar los dos márgenes de la ciudad que están divididos hoy por el río. Lo que queremos es que en el futuro todas las operaciones de renovación urbana que vendrán en esos márgenes del río configuren una nueva ciudad. Las propuestas tienen varias cosas en común. La primera es la inmensa calidad. Lo segundo es una profunda concepción de lo que debe ser el medio natural y el ambiente en el futuro urbano de las ciudades. Es verdad que hoy tenemos una oportunidad gigantesca como Medellín, como ciudad, de no solo hacer un proyecto tremendamente impactante para la vida propia, sino tremendamente ejemplar para el futuro de las ciudades de América Latina y en general del mundo. Es una inmensa riqueza como ciudad contar con el río, pero es mucho más riqueza contar con una concepción del río como la que los cuatro proponentes y en general los concursantes que participaron nos ofrecieron. Creo que para el Foro Urbano Mundial de abril próximo, Medellín tiene en este proyecto del Parque del Río un regalo para aprender y entender cuál puede ser el futuro de las ciudades y sus ríos. La vida urbana de Medellín se va a ver tremendamente transformada en términos positivos al contar con un río que se convierte ya no en una frontera y en un ámbito de división o de fractura o fragmentación, sino en un ámbito de integración y de conectividad de las dos márgenes del río. Yo creo que no hay duda que la confluencia del cinturón verde metropolitano, el sistema de quebradas y espacios públicos y el río como elemento estructurante de la ciudad van a generar un Medellín mucho mejor para todos en el futuro. Acercarse al río ha sido un anhelo de la ciudad desde siempre. Desde los años 40, primero Juan Wolf hizo un proyecto sobre el río Medellín, después el maestro Pedro Leonel Gómez. Después, durante el gobierno de López Pumarejo, se pretendió hacer un parque a lo largo del río, todas iniciativas fallidas. Hoy se retoma el tema, se retoma con interés y yo creo que es el momento de que la ciudad tenga conciencia de su río. La regeneración, es decir, la nueva ocupación del río Medellín, con actividades urbanas, con vivienda, ocupamientos mixtos que conforman una ciudad compacta, es una condición sine qua non para hacer el proyecto. Digamos que hubo un despliegue de creatividad en todas ellas. En todas ellas el río se valoró, se valoraron los afluentes al río, lo cual me parece bastante importante. Eso como lo positivo. Y un aspecto es a considerar sería la reconsideración de los sistemas viales, porque estos deben ser más eficientes, más rápidos y producir más confort que lo que tenemos hoy en día. Este es un proyecto que tenemos que entenderlo de largo plazo, no es un proyecto de una administración, es un proyecto a 20, 30 años. Y yo creo que en ese momento Medellín entrará a ser una de esas ciudades del mundo que el río vuelve a ser, digamos, un espectáculo, un espectador y un escenario para los ciudadanos. Y eso es lo que ambicionamos a tener.